Hey, ¿qué pasa, gente? Muy buenas de nuevo al canal. Vamos a subir un vídeo de actualización de la build que subimos hace unos días, que tengo que agradecer el recibimiento que ha tenido el vídeo, porque la verdad es que con una semanita y poco que llevamos con el canal, llegar a casi a las 1000 visualizaciones, estoy muy contento y tengo que agradecer a todo el que ha visto el vídeo. Y nada, aquí vamos con la segunda parte de ese vídeo, ¿vale? Habéis visto un pequeño gameplay. Desgraciadamente creo que el tema de jugar esta build hace que los FPS me fastidien bastante y a veces se corta un poco la imagen o se laguea un poco, pero bueno, creo que ha quedado bien los cortes que he subido, algo muy cortito para que no sea demasiado excesivo, y vamos a pasar a hablar de la build, ¿vale? Con respecto al primer vídeo, la verdad es que he hecho algunos cambios. En el tema de gemas no tanto. Seguimos con el guerrero esqueleto que nos da el cetro que tenemos puesto. Hemos cambiado alguna gema, pero vamos, esto de aquí es prácticamente un pequeño front para que aguanten un poco el daño delante. No es ni mucho menos lo importante de la build. Lo importante de la build, como habéis visto, es el espectro, el guardia de Baal, con el tirador esqueleto y la habilidad de flecha de gas. Bueno, hemos subido al... eh, tenemos 5 gemas ya en el espectro. La tenemos subida a nivel 19, aún no la tenemos al 20. Y bueno, tenemos el disparo indiscriminado, esto ya lo teníamos en el vídeo anterior, el ritmo marcial, infusión de fuego, efecto magnificado e ingenio, ¿vale? Y en el tirador esqueleto tenemos el mandamiento, que ya hablamos de él en la primera parte del vídeo, para que lo que haga daño del esqueleto sea la flecha de gas. Aquí aumentamos el daño de la flecha de gas. Congregación, que en este caso ahora que no llevo... no recuerdo si en el primer vídeo teníamos todavía a los Raging Spirit, creo que sí. Sí que ahora me hace un pelín menos de daño, pero aún así funciona muy bien. Y el inmolar aquí, ¿vale? Él no puede hacer ignite, pero el quemar, pero el espectro sí que lo hace, por lo tanto al final también he quitado el muro de fuego porque el espectro me va haciendo que los enemigos tengan ignite, el quemar, y con la flecha de gas pues se activa el inmolar porque casi siempre van a tener ignite. En la ofrenda de dolor tenemos la ablación, que como dije, con el talento que tenemos de vida eterna, no pagamos el coste de vida, que nos hacen un 30% más del efecto de la habilidad en este caso, ¿no? Hacen un 66% de daño aumentado. En la fuente de sangre, que lo que hace es dar eh, vida por segundo, regeneración de vida, tanto a los espectros como a mí. Y fuente de furia, que lo que hace es dar furia, ¿no? Y si veis la furia, lo que hace es que hacen más daño todavía por cada furia obtenida, hasta un 30%. Por lo tanto, si no suelen durar tanto los combates, habéis visto que el Bo, estamos haciendo tier 15 y el Bo ha caído rápido, entonces no llega a acumularse demasiado, pero se nota. Los esqueletos clérigos, llevo dos con el chivo expiatorio para ser él el que se seleccione cuando utilizo la ofrenda de dolor, la maestría de esbirros para que compense un poco más las curaciones que hace, y en este caso hemos puesto el último aliento aquí para que dure un poco más. Al final hemos utilizado una setup diferente. En el otro vídeo teníamos una setup diferente de gemas aquí. El mago esquelético, o sea, el mago de tormenta, ya dije la otra vez que tengo mis dudas con respecto a que realmente el shock me lo esté activando, porque creo que no hace suficiente daño con su habilidad normal para que se active, pero bueno, la tormenta mortal no la estamos usando nunca realmente. Presencia marchitante, por lo general no la estoy usando, porque utilizar la presencia marchitante al final me hace tener un espectro menos, y la verdad es que tener 8 y tener 7 lo he notado, he hecho comprobaciones y lo he notado, sinceramente. Entonces a veces la activo, a veces no. La desesperación sí que la vamos jugando. Es la única habilidad con la flecha de gas que voy activando casi continuamente. Además de que el burst de daño que me da la ofrenda de dolor lo utilizo cuando más necesario es. Y aquí tenemos el blink, que a veces cuando siento que voy muy sobrado en algunos mapas me lo pongo por ir más rápido simplemente, ¿no?
Vale, y ahora vamos a pasar a hablar del daño. La verdad es que estoy teniendo, a pesar de que os he hablado del Path of Building, no sé por qué, no lo he probado estos días, pero estaba teniendo problemas con el espectro, porque la gema del espectro no la consigue. Lo mismo tengo que indagar yo un poco más y averiguar cómo hacerlo, pero de momento no estoy pudiendo hacer los cálculos con el Path of Building porque el espectro no lo consigo añadir a la build, ¿vale? Pero con eso que he hablado del setup de gema, pues ahora podemos ver aquí que con la granada explosiva me está haciendo, tengo 8 espectros, me está haciendo unos 7K por segundo de DPS, que son 8, son 56K. Y la flecha de gas, la explosión hace unos 27K. O sea que estamos en torno a 90-100K de DPS con la build. Porque hay pequeños remanentes como la nube de veneno, que mientras que no explota son 10K. Que se queda el dot puesto en el bichito. El choque que hago con el mago de tormenta no lo estoy contabilizando. En caso de que entre el shock, luego hago más daño con el resto de habilidades. También está haciendo un poco de daño por defecto el bichito, aunque no meta el shock. Por lo tanto, yo creo que estamos en torno a 90-100k de DPS con la build sin utilizar la ofrenda. Y en el momento que usamos la ofrenda, si nos vamos al espectro así, al guardia Baal, la granada explosiva, veis que sube casi a 11k. Y el tirador esqueleto, la fecha de gas con la explosión sube a 43k. O sea que ahí estaríamos en unos 130k más o menos de DPS. Y de momento habéis visto que se puede, o sea, el contenido lo estoy limpiando bastante bien. Es verdad que alguna vez algún sufijo de algún mapa me la lía, pero en cuanto a daño voy bastante bien, ¿vale? Ahora vamos a pasar a hablar del equipo y de los talentos. En el equipo la verdad es que ha habido algunos cambios. He mejorado el cetro, aunque todavía es mejorable. Solo tiene un 30% de espíritu aumentado, que ya os dije en el anterior ni siquiera tenía espíritu, pero ya os dije que es una mejora altísima porque nos permite tener más esbirro. El daño lo tengo también más aumentado que en el anterior, un 69, en el otro tenía un 30 y algo, no recuerdo exactamente el número. Eh, la línea del crítico, bueno, luego veréis en los talentos, no voy a crítico de momento simplemente por ir a... Estoy yendo muy a tener un pool de Energy Shield bastante alto, por lo tanto no estoy gastando puntos del árbol para el crítico de los esbirros, así que esa línea, bueno, nunca está de más, pero la verdad es que podía ser otra línea de daño base, porque aumenta un montón el daño base eh, con el Guardia Baal, sobre todo, que tiene un 450% del daño base aumentado. Es una locura darle daño base porque sube un montón. Y el ataque, la velocidad de ataque aquí, el 5%, sí que es verdad que se nota un montón. Y tengo el +3 a todos los niveles de habilidad de Birro. Creo que el otro era un +2. En el último hotfix que pusieron, han hecho posible que podamos hacer engarces en los cetros. Y le he añadido, de momento estoy probando con el daño flat, por lo que os digo, soy un enamorado del daño flat porque multiplica muchísimo. Y le hemos metido la gema que nos da un poquito de daño físico adicional, ¿vale? Este es el espectro el cetro que llevamos. Lo básico para mí del cetro a la hora de buscar, si tenéis que buscar algún cetro, evidentemente que os dé espíritu. El daño infligido aumentado es una línea también muy importante, los niveles a la habilidad igualmente. Y luego el daño flat es un poco, podéis probar con, sin. Si os da velocidad de ataque, evidentemente es muy bueno, pero el espíritu es imprescindible porque hay un momento en el que para seguir subiendo con la build necesitas invocar más bichos, ¿no? Y los niveles a habilidad igual. El máximo son 4, pero de momento no me he podido permitir otra cosa. El casco es el mismo que llevaba la otra vez. En el casco, que también el máximo de niveles a las habilidades es 2, en este caso tengo solo 1. Tiene un pool de Energy Shield bastante alto, 2 resistencia, vida. La verdad es que no me puedo quejar de casco, pero es mejorable también. Podría conseguir alguno que seguramente tuviese más Energy Shield, que me diera +2 a todas las habilidades. Y no, estaba pensando que me faltaba alguno, no, pero hay uno que es doble, vale.
Que esto es súper importante. O sea, al final tenéis que tener la resistencia escapada. Yo tengo 76 a todas por... es un talento que luego veremos también que me da un 1% máxima. Esto del caos es una putada. La verdad es que cuando peor lo paso, a pesar del pool de Energy Shield que tengo, y como veis ya no estoy utilizando la mecánica de Low Life porque era demasiado complicado y lo que conseguía con ella tampoco es que fuera una locura. Ahora tengo un poco menos de Item Rarity, pero voy más tranquilo, porque antes tenía el pool de Energy Shield era más bajo y además como iba con el Low Life, en el momento en el que por cualquier cosa bajaba mi Energy Shield, muchas veces incluso yo mismo me mataba con la ofrenda de dolor, ¿no? Y hemos prescindido de eso. Tengo, como digo, un poquito menos de Item Rarity, pero bueno, ahora vamos a ver eso. El daño del caos, lo que decía, es una putada porque el daño del caos en el Energy Shield actúa al doble. O sea, los sangrados y el daño de veneno con la pasiva de la ascendencia no recibimos nada de daño porque al pasar en Energy Shield, pero tener el Eternal Life mientras tengo Energy Shield no puedo cambiar mi vida, por lo tanto no me hace daño, pero el daño del caos sí que me afecta doble al Energy Shield. Por lo tanto, teniendo 0 aquí, a veces como los sufijos del mapa disparen múltiples proyectiles y tenga daño de caos aumentado y etc., me lo tengo que pensar porque cualquier resbalón al final acabo en el suelo. El escudo, estamos probando este escudo por el hecho de... Este yo creo que es el ítem más caro que tengo, me costó creo que un divine, el ítem más caro que tengo en la build de momento. Y bueno, habla por sí solo, ¿no? El hecho de que me dé espíritu, pues es todo. Ahora ya han quitado que los escudos no nos dieran espíritu como en el parche 0.1, pero este concretamente, que es un único, pues tiene ese aliciente, ¿no? Que nos da espíritu por cada por cada 50 puntos de vida. Que en este caso me está dando, pues son 40 y unos 44 puntos aproximadamente. Lo cual me permite tener un Baal War más invocado, que se agradece un montón. El amuleto, también cambié el amuleto que tenía antes, que me daba regeneración la regeneración de vida me la convertía en regeneración de Energy Shield. Como ya no tengo el Low Life y tengo un pool más alto de Energy Shield, pues hemos cambiado eso y tenemos aquí para completar resistencia uno a todas las habilidades de Firros, que repito, esto pasa como con el casco y como con el cetro. Se puede conseguir hasta un +3, creo. Pero bueno, evidentemente ahora mismo está fuera del alcance de mi economía y estamos utilizando este, que no me quejo, la verdad es que bastante bueno. Tuve suerte, no me acuerdo cuánto me costó, pero fueron exaltes, no me acuerdo cuánto, un puñado de exaltes, pero no llegó al divine y creo que si lo mirase ahora costaría mucho más caro. Al final me da espíritu, me da Energy Shield, me da Rarity y me da resistencias y uno a todos los niveles de las gemas de esbirro, que es lo que buscamos, ¿no? La armadura, igual, la armadura creo que la tenía la otra vez que hice el vídeo. Se está quedando un poco atrás, pero es verdad que encontrar una armadura con un pool de Energy Shield más alto y con más espíritu es muy complicado porque ya sube mucho de precio. Es bastante normalita. El pool de vida que me da es muy poquito. La inteligencia la agradezco porque con las gemas, sobre todo con el escudo me exige tener mucha mucha fuerza, 65 puntos de fuerza, que entre eso y las gemas de destreza que llevo en la build, el cap de destreza y de fuerza lo tengo ahí al límite. Y inteligencia, ya de hecho, si subiera al 20 tendría un problema con la inteligencia. Las gemas, si las subo al 20, no tendría inteligencia para poder subirla. Por lo tanto, me viene muy bien. Y lo que sobra ahí es el umbral del aturdimiento. Pero bueno, en una pechera lo que tenéis que buscar es que os dé espíritu sí o sí, en caso de que llevéis la build como la estoy llevando yo a Energy Shield, que os dé un pool muy alto de Energy Shield y volver como con el casco, ¿no? A completar resistencia. En las botas, también hice un cambio de botas. En las botas he metido un poco la pata porque compré unas muy buenas y por tirarle el bal para ver si me pegaba la suerte del siglo, pues me las cargué y me quedé sin velocidad de movimiento. Y estaba unos pocos de niveles sin velocidad de movimiento en las botas, que es una ruina. Y estas sí que tienen velocidad de movimiento. Tiene un pool de Energy Shield que no está mal, me da vida, me da resistencia. El shock, bueno, es un plus. Y el rarity, ¿no? Pero vamos, en las botas lo que tenéis que buscar sí o sí es la velocidad de movimiento y luego que os dé el máximo energy shield posible. Si queréis ir a Rarity, pues evidentemente que dé un poco de Rarity, vida y las resistencias, pues como siempre. Los guantes, pues también, el pool de Energy Shield es alto. Me da un pellizco de vida, que en este caso, después de ir a Low Life, ahora con el tema de la vida, pensad que la vida, el pool alto de vida nos va a dar
espíritu, nos va a dar regeneración de maná, porque por talentos, luego lo vamos a ver, teníamos el 6% de la vida, lo recuperábamos como maná. Entonces, y bueno, y así cuando perdemos el Energy Shield por alguna razón, tenemos un pool también ahí que no está nada mal. Que puede parecer que entre los casi 8K de Energy Shield y los 2K 200 de vida es muy alto, pero como he dicho antes, a veces se dan situaciones que ni siquiera ese pool de Energy Shield y vida es suficiente porque hacen one shot de todas maneras. No es normal, pero sucede. Los guantes, como decía, aquí el daño físico de los ataques se absorbe como vida, pues lo tengo perdido. Y en el otro, pues voy buscando lo mismo que en los demás ítems, ¿no? Que me dé un pool de Energy Shield alto y que la rareza y que me dé ítem rarity, ¿no? Y vida. ¿Vale? Como veis, la gema, las runas estoy intentando siempre, a la medida de lo posible, capar la resistencia mediante el equipo y así poder permitirme poner la gema de Energy Shield aumentado. ¿Vale? En toda. Que de hecho estas son mejorables. Me acabo de dar cuenta de que aquí podría tener un 50 y aquí podría tener un 25. Que es un pellizco de Energy Shield más. El cinturón en este caso, pues lo que me está dando es completar resistencia. La regeneración de vida me da un poco igual ahora. El maná vida y la armadura también, en realidad, con el pulque de armadura que tengo, tampoco voy a salir de pobre con esa línea, ¿no? Pero bueno, vida. El cinturón creo que es posiblemente lo más fácil de cambiar de lo que llevo ahora, ¿no? Y luego los anillos. Que estos anillos, de hecho, tengo alguno más porque he tenido que ir comprando. Aquí tengo uno más. Porque a medida que he ido cambiando de ítem, por culpa de las líneas negativas del anillo, a veces es una putada hacer que compensen en la build, ¿no? Entonces, bueno, los hay desde muy baratos hasta muy caros. Estos estaban en 20-30 Exalte, el más caro, y creo que los primeros que compré los compré a 5-10. Mientras más alta tenga la resistencia negativa, más barato va a estar el ítem. Y mientras menos espíritu tenga también. Los hay por encima de 20 de espíritu, evidentemente se van al cielo con el precio. Lo que he buscado es que las dos líneas de Rarity me sumen, que sean positivas las dos, porque la segunda puede ser negativa. Y que el espíritu, dentro de lo que cabe, veis, este por ejemplo tiene muy poquita vida, este tiene algo más, pero los dos valores de espíritu son bastante bajos, se puede subir bastante más. Pero bueno, de esta manera me da espíritu el cetro, me da espíritu la pechera, me da espíritu el colgante, me dan espíritu los anillos y me da espíritu el escudo. Y además me da los niveles de habilidades birro, el casco, el colgante y el cetro. Y el resto, pues es como digo, básicamente pool de Energy Shield, vida y resistencia. No tiene mucho misterio. Y en este caso, pues la velocidad de movimiento en las botas. El cinturón, cuando lo cambie, veremos cómo trabajamos con los viales, porque con el último parche ahora los viales tienen, que es una putada que no te hagan la actualización con respecto a los que ya teníamos, porque perdemos los cinturones que tuviésemos antes del parche, pero ahora con el parche podemos tener 3 viales, ¿no? Ya veré cómo indagamos ahí en la build cuando empieza a hacer movimiento. Vale, y ahora vamos a pasar a hablar de los talentos. Los talentos están, esta parte de la ascendencia está igual que estaba la otra vez, porque no he ido a hacer la cuarta ascendencia de momento. Como ya sabéis, estoy en una maldad de la vida eterna. Vida eterna lo que hace es pues que los niveles de vida no bajan mientras tengas Energy Shield, no baja ni con la ofrenda de dolor, no baja ni con el veneno, no baja ni con el sangrado. Por lo tanto, está guay. Y yo estaba intentando hacer la build con el tema del low life, pero finalmente es un coñazo. Este cinturón que veis aquí, que lo podéis comprar seguramente por un exalte, cuando a veces en el mapa, por lo que sea, has perdido el Energy Shield, te bajan la vida, no mueres, pero se te queda la vida muy baja y tu Energy Shield empieza a recuperarse, la vida se queda ahí parada. Porque mientras tengas Energy Shield, la vida no puede cambiar, ni para bien ni para mal. Ni siquiera cuando subes de nivel, la vida se pone al 100%. Entonces, tengo este espíritu que al ponérmelo, mi Energy Shield baja. Si ahora tuviéramos vida bajada, al ponerte este escudo tienes un segundito en donde si clicas el pozo, pondrías al 100% tanto vida como escudo de energía. Es un pequeño truco que utilizo para subir la vida, ¿no? Vale, seguimos. Pequeña interrupción con el comercio. Esas son las ascendencias y ya os he enseñado el pequeño truco que tengo yo. A lo mejor alguien lo hace de otra manera. Lo agradecería en comentarios si pensáis que es un meme hacerlo así. De momento me está resultando.
Y en el resto del árbol, que ahora sí está un poquito más hecho, prácticamente tenemos todos los nodos de esbirro, que menos los de crítico, de aquí, aquí en este de aquí del daño físico como daño de caos, me podría dar un pool bastante importante de daño, porque sería aquí un 30% más este de aquí. Estos 4 puntos podrían ser los siguientes. O si consigo más equipo que me dé Energy Shield, quizás quitarme algunos puntos de Energy Shield. Pero de momento llegamos a todos los nodos de esbirro, menos eso que digo de aquí, los de crítico, tanto de esta zona como de la zona de acá, que son muchos puntos hasta llegar ahí. Aquí lo de revivir no lo tengo puesto. Al final tengo más o menos todos los puntos quitando estos de aquí también, que no los tengo por tener un pool de Energy Shield más alto. He pillado por aquí para utilizar todos los nodos de Energy Shield posibles. Las joyas es otra cosa que no tengo muy claro que sean las mejores. Seguramente puedo indagar y mejorar las joyas bastante, porque las dos son más o menos igual. Ofrenda, vida aumentada, ataque, velocidad de ataque y resistencia. O sea que en realidad las joyas son mejorables. Pero Energy Shield, aquí hemos optado por pillar por esta zona de aquí para el Energy Shield. Y luego nodos de esbirro, ¿vale? Y aquí hemos llegado hasta el bloqueo aumentado, que tenemos un 30 y tanto. Y hasta aquí para tener la armadura equipada, el escudo de energía, un 60% más. Mientras mejor sea la armadura, evidentemente más eficiente va a ser este nodo. Y ya os digo, hay algunas cosas que podrían cambiar, porque me gustaría mucho estos puntos de aquí, estos 4 puntos sobre todo, dárselos, porque creo que podría ser una subida bastante importante del daño, pero de momento en daño vamos bien, y me gusta tener ese pool de Energy Shield porque te permite de alguna manera, en algún momento que la pifies, pues tener un pool más grande para que no haya ese one shot tan temido por todo el mundo, ¿no? Y eso es el árbol de talento de momento, y esa es la build de momento. Estoy contento con ella. Cualquier cosa que queráis saber, como ya os dije en el primer vídeo, a comentarios, y aquí estamos. Muy contento de que estemos teniendo esta aceptación, y eso en las visualizaciones del anterior vídeo. Espero que este tenga al menos la misma aceptación, y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.